¿Qué tal? Buen día. Em, una vez más nos encontramos aquí en el curso de homilética. En esta ocasión estamos en la lección 9 y vamos a comenzar con los elementos expositivos del sermón. Esta va a ser la primera de 3 partes en la que vamos a exponer cada uno de los elementos de exposición. Recordemos que este es nuestro tercer bloque de elementos del sermón. Ya vimos los primeros elementos que fueron los previos. La semana anterior vimos el segundo bloque que fueron los elementos estructurales. Y a partir de ahora vamos a comenzar con los elementos expositivos, que son los siguientes. Son la introducción, las divisiones, las explicaciones, las aplicaciones, las transiciones y finalmente la conclusión. El día de hoy vamos a ver dos elementos que son la introducción y la conclusión. Normalmente estos son los elementos que se desarrollan al final del sermón, pero ahora por fines a lo mejor didácticos los vamos a ver al principio de estos elementos expositivos. La próxima semana veremos las divisiones y subdivisiones, que aquí lo tengo en la explicación de las subdivisiones. Y finalmente el tercer video de los elementos expositivos será el de aplicación y transición. Entonces, vamos a comenzar con la introducción. La introducción es la parte inicial del sermón y esta nos ayuda a establecer una conexión entre nosotros y los oyentes. Como predicadores tenemos que aprender a despertar el interés en las personas, porque en la introducción es la primera impresión que reciben ellos de nosotros. Entonces, si subimos con inseguridad, titubeando, o lo contrario, ¿no? A veces con arrogancia, con un ánimo de superioridad, pues ninguna de las dos actitudes es conveniente para el desarrollo del sermón, y eso hace que en sí el desarrollo no sea del todo aceptado por los oyentes, ¿no? Entonces, la introducción nos sirve un poco para eso, para romper el hielo, para que también algunas personas que de repente no están atendiendo del todo la predicación, pues tomen ese tiempo, ¿no? Es aquí cuando captamos la atención de las personas. Esta introducción debe ser breve. Nosotros decimos que debe tener una duración de 5 minutos desde que comenzamos. En algunas ocasiones yo les digo que incluso desde que tomamos el micrófono o tomamos la palabra, ya estamos predicando. Entonces todo lo que se diga ahí debe ser relevante para el tema. La introducción debe ser interesante porque justo es lo que decía, es el momento en que nosotros capturamos la atención de las personas. Nuestro pastor decía que debe ser interesante, pero no tanto que no cumpla las expectativas, ¿no? A lo mejor podemos tener una excelente introducción, pero un desarrollo pobre. Entonces, bueno, tampoco debe ser así, ¿no? Sino que debe ser interesante, pero que no le quite el protagonismo al final a lo importante, que es el desarrollo de la predicación, ¿no? De la palabra de Dios. Debe ser pertinente porque tiene que estar ligada a nuestra exposición, al desarrollo en sí. No podemos comenzar con una introducción que corte. O sea, a lo mejor nos decían también, es como hay personas que utilizan para despertar la atención una anécdota humorística, un chiste, pero que al final no termina conectando con el desarrollo del tema. Entonces, pues eso también deja mucho que desear para los que escuchamos, y a veces eso es motivo para pues cerrar nuestro corazón, ¿no? Entonces, que no debería ser así, ¿no? Un oyente maduro, pues independientemente de la introducción o buena o mala, pues está abierto, pero tomemos en cuenta que
hay muchas personas que nos escuchan por primera vez, o sea, que nos escuchan y que por primera vez están escuchando el mensaje, entonces es la primera impresión, así que debemos hablar con seriedad, pertinencia. Yo particularmente pienso que abrir con un chiste no es del todo bueno. Pero habrá quien crea que sí es bueno y adelante, ¿no? También se debe tener un poco de gracia para contar. Yo, quizá porque no sé contar los chistes, por eso digo que no es. Yo no lo haría, pero adelante sí. Sí, sobre todo, quizá para un sermón destinado a jóvenes o adolescentes, pues puede ser una buena forma de romper el hielo, pero aquí nosotros hemos identificado algunos elementos de la introducción. Son 6. El primero es una apertura narrativa, que su propósito es justo lo que venimos hablando, es captar el interés del oyente desde el primer momento. Es una breve historia que ahorita vamos a ver cómo se puede desarrollar, pero que tiene la finalidad de atraer la atención. Aquí hay un ejemplo acerca del tema, sería la restauración, y lo voy a leer rápidamente. Dice: en Japón existe un arte milenario llamado kintsugi, que consiste en reparar piezas de cerámica quebradas usando una resina mezclada con polvo de oro. Lo interesante es que las grietas no se esconden, sino que se exaltan. Cada fractura se convierte en parte de la belleza de la pieza restaurada. En lugar de ser desechada, se convierte en algo único, valioso y más fuerte que antes. Esta pequeña narración, bueno, pues ya quizá despertó la atención de las personas, ¿no? Pero no queda completo. Aparentemente ahorita es algo, pues, como incoherente, ¿no? Pero justo el siguiente paso es este que le hemos llamado puente temático, que es una frase, una idea que conecta la apertura del tema con el tema en sí. Este, dice aquí, sirve como bisagra entre lo narrativo y ya el tema, la explicación del tema. Siguiendo el ejemplo de la vasija de kintsugi, o kintsugi, no sé, lo siguiente que tendríamos que decir es esto. Desafortunadamente, cuando nosotros vemos como un hermano cae, lo que hacemos es desecharlo en vez de restaurarlo. Lo señalamos, pero Dios quiere que seamos un factor de restauración, que esas cicatrices no sean escondidas y no sanadas. O sea, estamos diciendo que, a lo mejor aquí me faltó algo, ¿no? Estamos diciendo que en Japón existe una costumbre que las vasijas, porque además estas vasijas pues son familiares, ¿no? Y llevan generaciones. Entonces, si se rompe una, no son como nosotros que pues traemos el recogedor y la escoba y a la basura, sino que ellos lo que hacen es repararla mediante esta práctica en la que ponen una cerámica o resina con oro, así, polvo de oro. Entonces esa vasija que de por sí ya tenía un valor, a lo mejor sentimental o nostálgico, resulta que ahora adquiere un valor pues también material, ¿no? Porque está hecha de oro. Entonces cada cicatriz, como dice aquí, cada grieta es una parte de la identidad de la vasija, ¿no? A diferencia de aquí, en nuestro país, o de este lado del mundo, en Occidente, estamos acostumbrados a que las cosas, aún sin reparar, sin aún sin descomponerse, las desechamos. Y entonces lo mismo ocurre dentro de las iglesias. Cuando nosotros vemos que alguien se rompe, algún hermano se rompe, se cae, en vez de restaurarlo como hacen los japoneses con sus vasijas, nosotros los desechamos. Pero Dios no quiere que hagamos eso, ¿no? Sino que Él quiere que nosotros seamos ese factor de restauración para esas personas
que han sido lastimadas y que esas cicatrices no se escondan, ¿no? Sino que sean parte importante de nuestra identidad, porque sabemos que es una marca que Dios nos deja. Entonces, de esa forma tenemos que hacer, ¿no? La apertura narrativa, conectarla con el tema. Posteriormente ya enunciamos el tema. Decimos, por eso el tema que hoy vamos a tratar es el de la restauración del cristiano caído. Y también en esta tercera parte enunciamos el texto base. Esto lo vamos a ver en Gálatas 6, 1 al 4. Y bien, ahí tenemos una introducción que desde mi punto de vista es interesante, que tiene esa coherencia, pertinencia, porque logramos conectar la narración con el tema y despierta el interés, ¿no? Bueno, ya lo había dicho. Entonces, creo que cumple con además es breve, cumple con las características de una introducción, pero como parte de la introducción también nosotros tenemos esta parte, este elemento que es opcional, que es una contextualización del texto. O sea, si hay información que se tenga que decir para que alguien entienda, o sea, para que todos entendamos el mensaje, entonces aquí se dice. Si yo necesito explicar alguna palabra, alguna costumbre, si necesito explicar el contexto del texto, porque a veces también tenemos textos muy largos, ¿no? No sé, a lo mejor tomamos 2 capítulos y solo para leer, que no leamos los 2 capítulos juntos con la congregación. Porque acá, perdónenme, me voy a regresar un poquito a este 3. Aquí también, además de enunciar el tema y el texto, se puede leer. Nosotros normalmente acostumbramos a que toda la iglesia lee juntos estos versículos, ¿no? Pero aquí son 4, entonces no hay tanto problema. Hay personas que dicen que inmediatamente que el predicador se para, tiene que leer la Biblia, ¿no? Entonces también es una postura válida. A mí a veces no me gusta porque es como que ya revelas un poco de lo que vas a decir, ¿no? Entonces, si lo lees y después quieres hablar de tu dar tu apertura narrativa y para despertar el interés poner un poco de enigma o sorpresa, pues a veces se pierde si lo primero que haces es leer el texto, ¿no? Pero bueno, ya es cuestión de estilos. El punto es que estos tres elementos tienen que estar bien definidos, ¿no? Este cuarto elemento, que es la contextualización, es opcional. Les estaba diciendo, antes de que me desviara, es que si nosotros tenemos como base un texto de 2 o 3 capítulos, que es posible, ¿no? No vamos a leer todos los versículos de esos capítulos. Entonces a veces pues ya solamente para leer una parte importante o central del sermón leemos 2 o 3 versículos, pero sí es importante que expliquemos con nuestras propias palabras y de manera breve el contexto. Entonces se hace aquí. Esto es opcional porque no todas las predicaciones requieren una contextualización. Si no es así, sencillamente nos saltamos este paso. Seguimos con la estructura lógica que ya la elaboramos, pero aquí en este momento se dice, como tal se lee. Nosotros estamos siguiendo el ejemplo de la vasija. Estamos diciendo que así muchas personas tienen esa necesidad de ser restauradas y como cristianos debemos ser factor de restauración. Por eso el tema que vamos a leer, el tema que vamos a ver es el de la restauración del cristiano caído y vamos a leer Gálatas 6, 1 al 4. Lo leemos e inmediatamente después de eso decimos: así que hermanos, Dios nos llama a ser agentes de restauración dentro de su iglesia. ¿Cómo podemos ser esos agentes de restauración que el Señor está buscando dentro de su iglesia? Bueno, según lo leído en Gálatas 6, 1 al 4, la palabra de Dios nos enseña que hay al menos 3 requisitos
que debemos reunir para ser agentes de restauración dentro de la iglesia. Y aquí mencionamos las divisiones ya con la palabra clave. Este es el eje que va a dirigir nuestra predicación, y les estamos anunciando a las personas de qué se va a tratar la predicación, o sea, cuáles son las partes que vamos a exponer. Entonces decimos así: primer requisito, reconocer nuestra propia condición antes de restaurar. Segundo requisito, tomar el papel que como comunidad tenemos. Y tercer requisito, tener una actitud correcta hacia el hermano caído. Entonces, una vez que leímos porque así, tal cual esto se puede leer, ya que dimos nuestra estructura lógica, mencionamos el título, que el título no es lo mismo que el tema. El tema responde a la pregunta de qué voy a hablar, y el título no necesariamente tiene que responder a esa pregunta, ¿no? Sino que es una síntesis creativa, clara y significativa del mensaje. O sea, mediante el título nosotros buscamos que las personas recuerden de qué predicamos. Hay títulos muy creativos, hay otros títulos pues que no tanto, pero en fin, el punto es que nosotros podamos dar un tema y un título. Sobre el título quizá regresemos en un video posterior. Por ahora no voy a mencionar nada más de eso, solamente que aquí es el momento en que, después de la proposición y toda esta estructura lógica, al final después de mencionar las divisiones, nosotros decimos, y el título de la predicación es, en este caso, Artesanos Kintsugi. Y ya comenzamos el desarrollo, tal cual, que ese desarrollo lo vamos a ver la próxima semana. Así que hasta ahí estaría la introducción. Pero surgen algunas preguntas. Una de ellas es cómo lograr esa introducción. Cómo lograr, sobre todo, esta parte de la apertura narrativa, ¿no? Entonces aquí tenemos unas posibles soluciones, que puede haber más, ¿no? Aquí es hasta donde su creatividad les dé, cumpliendo esos 3 requisitos: que sea breve, 1 o 2 minutos para la apertura narrativa, y ya más minutos para todo lo demás, que sea interesante y que sea pertinente. Si nosotros logramos hacer una historia con esas 3 características, pues ya estamos en posibilidades de hacer una introducción, aunque no siga ninguna de estas sugerencias, ¿eh? Estas son sugerencias, pueden ustedes hacer más. Entonces aquí brevemente les voy a decir estas. La primera sería una historia personal o testimonio real, que ustedes cuenten, hablando de restauración, si en algún momento ustedes se han ido de la iglesia porque alguien les dañó y sintieron que nadie fue por ustedes, ningún hermano les llamó, les visitó, no a manera de queja, ¿no? Porque si no, más que despertar la atención, va a despertar viejos sentimientos, pero que ustedes puedan decir o narrar esa historia personal, lo cual es muy válido. Acá también hemos dicho en los videos, ¿no? Pero en el curso sí que parte importante del predicador es mostrarse en su humanidad. O sea, como predicadores no somos personas súper dotadas o súper santificadas o superiores a absolutamente nadie, ¿no? Entonces somos tal cual como los demás, y eso lo debemos transmitir. Entonces una forma de transmitir esa humanidad, o si quieren ustedes vulnerabilidad, es hacerlo mediante un testimonio, y es algo muy real, ¿no? Que las personas perciben y abren su corazón ante un predicador que también está abriendo su corazón, ¿no? De una manera sincera. Esa es una buena opción. Otra, escenas bíblicas vívidas, o sea, narradas en primera persona o dramatizadas. No tal cual leídas, pero puede ser
de cierta forma narradas de una manera interesante, ¿no? Si ustedes son buenos cuentacuentos, pues lo pueden hacer. Algunos predicadores incluso utilizan una estrategia que es como si el personaje bíblico viviera en nuestros tiempos. Entonces lo narran imaginando lo que pasaría, por ejemplo, Pedro en este momento, ¿no? Con estas circunstancias a lo mejor. Eh, Eso pues también requiere cierta práctica y cierta habilidad. Entonces, igual si no la tenemos, pues quizá confundimos, ¿no? En vez de despertar el interés, confundimos. Así que con esta también, esa forma de introducir, pues hay que tener un poco de práctica. Otro, relatos históricos o biográficos, no necesariamente bíblicos. Aquí hay un ejemplo de, en una ocasión una hermana predicó acerca de, y comenzó, ¿no? Con Thomas Alva Edison, de cómo él, que no sé si sea verdad, ¿no? Pero es muy difundida la historia que Edison antes de inventar el foco, o sea, dice, ¿no? La bombilla eléctrica que es el foco, él se equivocó, no sé, por decir algo, 1000 veces, ¿no? O sea que él encontró 999 maneras de no hacerlo para que hasta el final pudiera hacerlo, pudiera encontrar la forma de cómo crear, sí, ¿no? Bueno, hacer el foco. Entonces nos dicen que es un ejemplo de perseverancia, un ejemplo de dedicación, etcétera, ¿no? Entonces esa es una forma de cómo introducir mediante el ejemplo de una persona. En este caso, pues el tema podría ser ese, ¿no? Justo la perseverancia. Eh, bueno, ya. Lo que estoy mencionando ahorita solo son formas de apertura narrativa. Una buena apertura no garantiza que haya un buen puente, ¿no? Que eso creo yo que es lo más importante, conectar esa historia con el tema, porque si tenemos una muy buena apertura narrativa, o sea, una muy buena historia, pero no sabemos cómo conectarlo, pues entonces allí como que hay un desfase, ¿no? Luego cuatro, ilustraciones cristianas. Que estas también son utilizadas para la conclusión, así que si ustedes tienen una conclusión mediante ilustración, no la usen para introducción, o sea, no abusen de ese recurso. Entonces, si la usan en la introducción, concluyan de otra forma. Ahorita vamos a ver la conclusión, pero de una vez les adelanto, se puede concluir mediante esto, ilustraciones cristianas, que son historias que nos ayudan a la reflexión, ¿no? Se acordarán ustedes, por ejemplo, del caso de las huellas, ¿no? En la playa, que está una persona y que va caminando sobre la playa y cuando voltea ve 4 huellas. Entonces, él sabe que Dios está con él porque ve esas huellas. Y entonces que en algún momento de su caminar comienza a pasar dificultades y voltea y solo ve un par de huellas. Y en algún momento le reclama a Dios, ¿no? Y le dice, ¿por qué cuando yo estaba bien, tú estabas ahí conmigo y siempre estuviste a mi lado y caminamos juntos? Pero en este momento, el momento más difícil de mi vida, cuando yo más te estoy necesitando, tú me has abandonado porque al voltear sobre la arena solamente veo un par de huellas. Y entonces dice la historia, que además son ficticias, ¿no? No es necesariamente, no necesariamente pasó esto. Dice la historia o la ilustración, que Jesús le responde a esta persona. Dice, no, tú te equivocas, yo siempre he estado contigo y he estado contigo incluso en estos momentos. Y si tú ves solamente un par de huellas es porque en este momento más difícil de tu vida yo te he cargado. Entonces esas huellas no son las tuyas, sino son las mías. Y bueno, es una muy bonita reflexión, eso sí.
pero hay que saber cómo ligarla al tema, ¿no? Y como esas hay muchas ilustraciones cristianas, realmente son emotivas, así que una ilustración siempre va a despertar mucho interés. El problema es si el desarrollo no lo hace, pues ya, ahí pues como que perdemos un poquito, ¿no? Pero si ustedes encuentran una buena ilustración, adelante, utilícenla. Luego, otros son hechos actuales, ocasiones importantes o noticias, ¿no? Según lo que esté pasando, alguna situación actual, si hay no sé, por decir, si hay un terremoto, pues regularmente podemos utilizarlo, ¿no? Ahora de la pandemia, muchos habrían seguro, habríamos, porque yo creo que también lo hice, eh, lo- las, los sermones, pues hablando de la pandemia. Si por ejemplo es año nuevo, pues también esos a mí me gustan mucho. Si es el cumpleaños de alguien y también puede ser, ¿no? Entonces esas ocasiones especiales, noticias actuales, pues pueden servirnos para hablar de una introducción. Luego hay otro que es narrar alguna escena de una película, que ese también es bueno para despertar el interés, pero corremos el riesgo de que nos tardemos mucho relatando la historia y yéndonos por, em, no sé, detalles intrascendentes o irrelevantes, o que también algunas personas se puedan ofender, ¿no? Que puedan decir, oye, yo vine a escuchar la Biblia, no vine, la palabra de Dios, no vine a que me hablaras de tal o cual película. Entonces ustedes conozcan a su público, a la congregación, y si pues creen que el público que los escucha no está del todo de acuerdo, pues no lo usen, ¿no? Pero sí, pues es una muy buena herramienta. Eh, y en el manual me parece que hay un ejemplo de cuando buscando a Nemo, ¿no? Se acordarán de esa. Que Nemo se pierde, se lo lleva un buzo, y entonces su papá, pues que además era un poco miedoso, ¿no? Y sobreprotector, pues no tiene forma de encontrarlo más que el visor, ¿no? Y entonces decide ir a encontrarlo hasta el otro lado del mundo. O no sé en dónde estaba en principio, pero sí muy lejos. Y sortea muchos obstáculos, peligros, miedos de él, eh, para encontrar a su hijo. Y entonces podemos decir, de la misma forma, no importa qué tan lejos estemos nosotros, qué tan perdidos estemos, Dios no escatimó nada para ir en busca de nosotros, porque su palabra dice que quién no, hay alguna una parte, ¿no?, de la Biblia que dice que deja las 99 que tenía y va en busca de la que se le perdió. Entonces podemos hacerlo eso, ¿no? Así, de esa forma, eh, introducir. Y de verdad que hay buenas historias en películas que podemos hacerlo, ¿no? Acá también hay que tener cuidado de no narrar una película, no sé, pues no apta, ¿no? No sé, porque hay películas un poco que no son, no sé, ya sea por violentas o que tengan escenas explícitas o que tengan, o desconocidas, ¿no? Sencillamente tampoco vamos a poner a narrarnos ahí una película que tengamos que explicar el contexto de la película para que me entienda, pues entonces no tiene mucho sentido, porque más que interés estoy despertando dudas. Lo podemos hacer con películas que más o menos sean del dominio general, ¿no? Para que entiendan lo que estamos diciendo. En fin. Finalmente, un escenario cotidiano o preguntas provocadoras, ¿no? Como decir, ¿alguna vez ustedes se enfrentaron a la situación en la que están cansados del trabajo y llegan y no hay comida? No sé. Pues seguramente a más de uno les ha pasado, ¿no? ¿Qué harían ustedes en esa situación? Y entonces estamos haciendo preguntas que pues nos ayudan
a la reflexión, ¿no? Esa es una anécdota, un escenario cotidiano. Yo lo dije ahorita así por decirlo, pero no sé cómo lo podría conectar con algún tema. Eh, Puede ser algún tema de la palabra de Dios, ¿no? No sé cómo decir, eh, cuando escasea el pan, cuando escasea la palabra, ¿no? Que ha ocurrido, por ejemplo, a los israelitas, ¿no? Y que a nosotros también nos puede ocurrir cuando eh, vamos buscando de la palabra, del alimento espiritual y no lo encontramos. Pero bueno, ya ustedes sabrán cómo conectarlo y si ese escenario cotidiano lo pueden usar o no. Hay diferentes escenarios que podemos usar, que no es necesario que nosotros lo hayamos pasado o que la gente lo esté pasando en ese momento, ¿no? Sino que en algún momento de su vida hayan pasado eso y se identifiquen con tal escenario. Entonces, el último sería el que ustedes decidan, o sea, lo mejor aquí es su creatividad, como les dé para encontrar una buena apertura narrativa, que nosotros también le llamábamos el anzuelo, ¿no? O rompehielos, que lo que despierta el interés para posteriormente comenzar la predicación. Entonces aquí nosotros podemos ver, porque hemos en los videos desarrollado algunos temas, por ejemplo el del consejo o el del tema del encubrimiento de pecado también. Ahí me falta una Z. Pues piensen en un tipo de introducción de estas, cómo podríamos hacerlo, ¿no? Y hasta ahí en cuanto a la introducción, las formas de introducción. Ya se me fue. Ya. Bien, ahora el siguiente tema, que bueno, yo creo me voy a tardar unos 10 minutos, es el de la conclusión. La conclusión es el cierre del mensaje. Tiene como objetivo resumir, reafirmar y provocar una respuesta espiritual en la audiencia, ¿no? Entonces la conclusión nos sirve para como que darles ese último empujón a las personas para que se convenzan de lo que estamos diciendo. Es muy importante la conclusión, ¿no? A veces ya están asintiendo las personas a todo lo que decimos y cuando decimos, por ejemplo, hablando del servicio, ¿no? Estamos hablando y hablando y hablando y las personas dicen sí, se dan cuenta que es necesario servirle a Dios, se dan cuenta que ellos tienen la capacidad de hacerlo, se dan cuenta que quieren hacerlo, pero ya cuando les decimos, ¿quién entonces está dispuesto? Levante su mano, ya nadie la levanta, ¿no? Entonces allí la conclusión tiene que venir a darles ese empujón para que ellos respondan al mensaje, ¿no? Que no digan, bueno, ya hasta aquí terminamos, cada quien a su casa. Nos vemos la próxima semana como si nada hubiera pasado. No, sino que esto, dependiendo del tema que estemos dando, nos lleve a un actuar. Si estamos hablando del arrepentimiento, pues que se pongan ahí a orar por arrepentimiento, nos pongamos. Si estamos hablando del perdón, que inmediatamente ahí digan, sí, yo voy a pedir perdón a tal persona. O sea, que esta conclusión remate lo que estamos lo que venimos hablando, ¿no? Hay algunos errores que cometemos en este momento de la conclusión. Uno, por ejemplo, es terminar abruptamente. O sea, ya terminamos nuestro último inciso de nuestra última división y decimos, bueno, hasta aquí se terminó. Vamos a orar. Eso a mí regularmente me pasa, pero a veces es por cuestión de tiempo. No me excuso, necesito hacer sermones más cortos o tomarme el tiempo. Pues si ya me tomé una hora, que no me tome 5 minutos más, ¿no? Para que no haya una interrupción así del sermón, ¿no? Sino que tenga una conclusión. Otro error es introducir ideas nuevas, o sea, que nosotros vamos explicando las ideas durante el desarrollo y de pronto ya me doy cuenta de que no dije algo que tenía planeado decir, ¿no?
y pues ya a la mera hora no me puedo regresar. Y entonces en la conclusión, porque hay una forma que es recapitulando, vuelvo a predicar lo que ya había predicado, pero ahora sí digo lo que no había dicho. Entonces ese es un error. Nosotros en la conclusión no podemos retomar los temas para predicar. No podemos retomar ese tema para incluir nuevas ideas. No lo podemos retomar para redundar, ¿no? Decir lo que ya habíamos dicho. No lo podemos retomar para hacer más aplicaciones o explicaciones. Porque nos decía el hermano Rigo, es como, la conclusión es como si nosotros estuviéramos aterrizando el avión, ¿no? Ya despegamos en la introducción, nos mantuvimos en el aire durante el desarrollo y la conclusión es cuando aterrizas. Pero hay personas que en vez de aterrizar ya parece que van a aterrizar y levantan vuelo otra vez. Entonces ese es un error. Otro sería no cerrar el mensaje con propósito, ¿no? O sea, no cerrar el mensaje con un llamado, o sea, decir lo que venía diciendo, ¿no? Que cuál es la finalidad de la conclusión. Que no le demos el sentido a la conclusión, ¿no? Sino sea por cerrar por cerrar. Y el último, redundar en las ideas ya expuestas, que eso ya lo había dicho. Entonces son errores que nosotros tenemos que evitar. La conclusión sirve sencillamente para enfatizar las ideas más importantes, resumir o recapitular un poco lo que hemos dicho y hacer un llamado a la acción. Solo para eso. Si nosotros vamos a utilizar la conclusión para otra cosa, entonces ya nos perdimos. Hay unas formas de conclusión, y con esto termino, son estas tres. La primera es la recapitulación, la segunda es la ilustración y la tercera es la observación. La recapitulación resume los puntos principales del sermón, pero no se vuelven a predicar. Y luego se cierra con una aplicación final o llamada. Entonces, si nosotros dijimos, por ejemplo, que no sé, estamos hablando del tema del consejo, ¿no? A ver si mi memoria no me falla. Dijimos que hay personas que normalmente nos aconsejan con malas intenciones, ¿no? Ya, y ustedes vuelven a decir algo. Tenemos que decir que también que Dios frustra esos malos consejos. Y la otra no recuerdo, sí me falló la memoria. Pero bueno, como nosotros lo fuimos desarrollando, volvemos a mencionar los puntos, pero ya les decía que sin predicar nuevamente. O sea, nada más como ideas puntuales para que se queden en nuestra memoria, sobre todo a lo largo de la semana, ¿no? En la conclusión nos va a servir para que son cosas que tenemos que aprender, tenemos que vivir, ¿no? Y estar recordando durante la semana. Entonces, si hacemos una buena recapitulación, eso va a quedar bien en nuestra mente. Dos, la ilustración, que ya dije que es una historia, parábola o reflexión que impacta emocionalmente. Esta definitivamente es una buena forma de concluir. El problema es que no siempre hay una buena historia para nuestros temas. Y que no siempre tampoco tenemos que terminar de la misma forma, ¿no? Le debemos dar variedad a nuestras conclusiones. Entonces, habrá ocasiones que tengamos una buena ilustración que sea pertinente o coherente con nuestro tema y adelante. Ya les platicaba ahorita la de las huellas, ¿no? Pero hay otras que ustedes pueden tomar aquí, que ya no me voy a detener a contarles otra ilustración, pero
sí hay muchas en internet, pueden utilizar. Ahora encontré un libro de 500 ilustraciones, no todas son buenas. O si ustedes buscan aquí mismo en el YouTube reflexiones cristianas, les puede salir alguna. Y finalmente la observación es cuando se lee o se cita un versículo que contiene la enseñanza principal. Pero aquí digamos que es importante decir que este versículo no se haya utilizado a lo largo de la predicación. O sea, es como un nuevo versículo. Hay versículos que encierran todo el mensaje tal cual, pero que no son nuestro texto base. Lo reservamos para el final y hacemos una breve aplicación, un llamado y ya. Por ejemplo, en ese tema del consejo hay un versículo en Isaías 9:6, me parece, que dice: y llamará a su nombre príncipe de paz. A ver, déjenme, Isaías 9:6 o 6:9, porque perdón, ya estamos terminando. Sí, es 9:6, dice: porque un niño nos es dado, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, aquí nos está diciendo que el Señor se llama consejero, porque Él es el mejor consejero al que hemos de acudir. Así que si escuchamos consejos de otras personas, no siempre son buenos, no siempre nos pueden llevar a hacer la voluntad de Dios, pero al final el mejor consejero es Jesús. Así que yo les invito a que si en esta tarde, mañana han seguido malos consejos que les ha traído problemas, pues que nos arrepintamos, o si hemos dado malos consejos para buscar algún beneficio propio, pues que también corrijamos esa parte, y que antes de buscar el consejo de una persona, busquemos el consejo de Dios. Así que, hermanos, pues les invito a que nos pongamos de pie, hagamos una oración, etcétera, ¿no? Entonces, esa fue una forma de concluir por observación. En fin, no sé si tengan dudas, que ahí al rato o mañana me las comentan. Y pues esto sería todo por mi parte. Con esto damos finalizada la primera parte de los elementos expositivos. La próxima semana nos vemos con divisiones y explicación de las subdivisiones. Dios les bendiga.